Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos y que hayan iniciado este reto de nuestra escuela ministerial en la cual queremos invitarte a que no te pierdas ninguna de las clases. Dios tiene preparado algo grande para ti. Quiero invitarte a que tomes tu Biblia, tus notas, un lapicero y por supuesto un corazón abierto para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Bienvenidos. Acerca de cómo edificar un redil. Este es un tema que desde hace algún tiempo he querido compartir. Solo con los discípulos he compartido algo al respecto, pero hoy quiero que usted me acompañe y en la pantalla aparecerán también los pasajes para que usted pueda ser ministrado hoy por esta palabra. ¿Cómo edificar un redil? Ezequiel capítulo 34, versículo 14. Todo Ezequiel capítulo 34, todo el capítulo 34 es una palabra, una profecía en contra de los pastores. Mire qué duro. Es una profecía no a favor, sino en contra de los pastores. Y es el Señor hablándole a aquellos que les dio el privilegio de cuidar de sus ovejas, pero que las han cuidado mal. Y Ezequiel 34, en el versículo 14 dice, en buenos pastos las apacentaré. Está hablando de ovejas. Ya el contexto son ovejas que han sido lastimadas, que han sido dañadas, y los pastores no aparecen, ni sus luces. Dicen, buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil. Diga conmigo, las ovejas deben dormir, pero en un buen redil. ¿Estamos? Y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Mire lo que dice él. Yo buscaré ¿la qué? La perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. La palabra redil, ¿qué es un redil? Pastor Ludwig ya nos dio acá una definición de lo que es redil como un cerco, ¿verdad? Redil es como un cerco. Y tenemos acá una bonita imagen del cerco, pero este cerco es un poco más moderno, ¿verdad? Este tipo de cerco es más moderno. El redil del que habla la Biblia o los tiempos de la Biblia era un redil hecho de algunos materiales. En algún momento vamos a hablar acerca de los materiales del redil. Hoy no me da el tiempo, hay tanto desglose que me gustaría hacer en este tema, pero quiero ir al grano, ¿verdad? Pero el redil está hecho de piedras de diferentes formas, de diferentes tamaños. El pastor, fíjese que quien hacía el redil no lo hacía el albañil. El pastor, dentro de sus funciones, una de sus funciones era construir el redil o rediles donde se guardarían o se colocarían las ovejas. Por eso dice Ezequiel, las haré volver al redil y ahí van a dormir tranquilas en el aprisco. Ese aprisco está hablando de un lugar alto. ¿Por qué un lugar alto? Porque en el lugar alto las ovejas podían descansar rodeadas de una muralla, rodeadas de un redil, rodeadas de protección. Entonces el pastor tenía que edificar piedra sobre piedra hasta lograr hacer un espacio, una dimensión donde entraran las ovejas. Habían rediles mucho más grandes que eran rediles de rediles. Y en los rediles de rediles no solo existía un solo redil, sino que a la par se hacía una ampliación.
Como que usted le agregó otro cuarto ahí a la casa porque nació el otro hijo que no estaba esperando, ¿verdad? Se coló. La voz, entonces no estabas ahí en el plan, pero va pues, te vamos a hacer otro tu cuartito aquí a la par. ¿Por qué sonreís, Gerson? Peor si están pensando ahí en una ampliación. No sé, que el Señor bendiga ese redil. Y luego decía el pastor, pues se multiplicaron las ovejas, vamos a hacer otro redil. Y a cada redil se le asignaba puerta y se le asignaba pastor. Fíjese, muy bonito. Aparte de eso, al final, en lo más alto del muro, el pastor, como estrategia de protección, salía a arrancar espinos. Eso tiene otro significado muy bonito. El pastor llegaba y arrancaba espinos y luego colocaba enredaderas de espinos arriba del muro del redil. ¿Para qué cree usted que era eso? El cuidado de las ovejitas. En un cuidado. Ahorita que estamos viviendo en nuestra casa, mi papá llegó a ver la casa y me dio risa un comentario que le hizo a mi esposa y le dijo, dígale, porque yo no estaba, le dijo, dígale a Donovan que ahí en esa pared quiebre un montón de chayes, eche esa vieta y le pone así los chayes, dijo, por si se les quieren meter aquí. Mi papá cuidándonos, ¿verdad? Y me recordé yo que muchos tenemos esa técnica. No sé si alguien tiene así en la casa un sistema de seguridad moderno, ¿verdad? Pero bien que servía, se subía alguien ahí todo chajaseado, bajaba. Hasta las pelotas se quedaban ahí prendidas, ¿verdad? Un sistema de cuidado, un sistema de... Porque, hermanos, cuando uno tiene descubierta la casa, ¿acaso se duerme tranquilo? ¿Verdad que no? Si no sirve la chapa, hay que poner la tranca. El último que entra, ¿verdad? Pone la tranca. ¿Para qué? Para que todos puedan dormir tranquilos. Trabajo de los pastores es que pongamos la tranca, es que cerremos bien la puerta, es que fortalezcamos los muros, es que pongamos un sistema de espinos para que nuestras ovejas estén protegidas. ¿Qué es un redil? Según la palabra, la traducción es un lugar de vivienda, un lugar agradable, un cote de ovejas, un lugar estable. Diga conmigo fuerte, estable. ¿A cuántos les gusta un lugar estable? Fíjese que yo me recuerdo un tiempo, bueno, yo creo que bien, hermana Rome, aquí está hermanita Rome, y no sé si alguien más. Hermana Rome, usted vivió allá en el Regalito de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros íbamos, no sé si alguien más vivió allá, pero cuando nosotros íbamos a visitar a las familias al Regalito de Dios, hermanos, nos veníamos con una pena, peor en tiempo de lluvia, ¿verdad, hermana? Oíamos testimonios de deslaves donde me recuerdo una familia que la niña se cruzó a medianoche a la cama de su mamá, porque no sé, se le cruzó y no ve que se va a ir la mitad de la casa y se va a la cama de la niña, pues. Todavía la niña se logró cruzar a la cama de su mamá. Imagínense ya vamos a decirle a la hermana Rome que nos cuente su testimonio. ¿Cómo se duerme en un lugar donde no hay estabilidad? No se puede descansar. Uno necesita que haya estabilidad y que haya descanso. De hecho, tarea de nosotros los padres de familia es crear un ambiente así para la familia y que ronquen todos ahí en la casa. ¿Verdad? Todo está seguro, todo está bien listo para cualquier cosa. El redil precisamente es un lugar agradable. Mire, otra traducción dice que es un templo o una residencia. Es un lugar donde hay pasto, donde hay una vivienda agradable para las ovejas y hay una estabilidad para ellas. Crear rediles en una iglesia precisamente es crear ambientes, hábitats donde las ovejas puedan
sentirse a salvo, sentirse protegidas. Yo no sé si usted ha estado en una iglesia donde ha tenido una sensación de que en cualquier rato lo cortan, que en cualquier rato lo regañan, que en cualquier rato le hacen daño, que en cualquier rato lo van a herir. Miren, hermanos, eso es feo, es feo. Donde uno tiene una sensación de dice, no sé, yo estoy ahí en la iglesia a ver si me quedo, voy a probar un tiempo, si no me voy. Diga conmigo, Habitat. Diga pues, Habitat, una iglesia para quedarte, dígale al que está a la par. Diga, te está hablando el Señor, dígale al que está a la par. Si andabas ahí que, no sé si... Un redil debe de levantarse con ese fin, con ese propósito. Hay riesgos de no levantar rediles y hay beneficios de levantar rediles. Mire estos riesgos que se corren. Uno de ellos es que las ovejas sin redil se pierden. Se pierden las ovejas. ¿Por qué razón nosotros en Iglesia Hábitat estamos trabajando con rediles? Porque si no hay rediles, se corre el riesgo de que las ovejas se pierdan. Yo no sé si estoy traumado con eso, quizás sea un buen trauma, pero hermano, a mí no me gusta perder ovejas, no me gusta. Yo no sé si a usted le gusta, a mí no me gusta perder ovejas. Yo le eché el ojo a todos los que están sentados aquí y de una vez le digo, yo no quiero que usted se pierda. Yo no quiero que usted se vaya, que usted se desanime, que usted se canse. Y no sabe el gozo que hay en un pastor cuando una oveja vuelve otra vez al redil. Haga aunque sea, si me está entendiendo. Ay, pastor, es que este mensaje es no es un mensaje almático, hermanos. Pero si usted está sintiendo algo, es un buen indicio. Porque el Señor Jesús utilizó el mensaje de la oveja, de los pastores, de los rediles, para hablarle a las iglesias. Las ovejas se pierden si no hay redil. Dice Jeremías capítulo 50 y versículo 6. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Mira hermano, qué triste esto. Dice, sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Fíjese que yo conocí líderes que ganaron ovejas, pescaron, las llevaban a sus grupos, las discipularon. Y mire qué triste, que los mismos líderes se los llevaron a pecar. Los mismos líderes se encargaron de amargar a sus ovejas, hermano. El que es un líder tiene que tener mucho cuidado porque puede llevar por el camino correcto a una oveja o también puede perder a una oveja. Voy a contar un testimonio de esos de terror. No es Halloween ni nada. Pero hubo un líder que tenía problemas de homosexualismo. Y el Señor lo liberó. El problema fue que no quiso abandonar eso y con el tiempo él seguía ministrando, él seguía orando por la gente y de repente empezaron a brotar ovejitas con el mismo síntoma. A mí me tocó ministrar ese grupo, hermano. Gracias a Dios no se me pegó ni uno de esos demonios. Digo yo pues. Fíjese. Pero cuando yo empecé a escuchar lo que estos patojos andaban haciendo, el mismo líder de broma en broma, andaban paseando por allá y les dijo, mire mucha, aquí era donde yo venía con los cuates del rollo. ¿Y sabe qué le dijeron las ovejitas? Vamos a ver vos, vénganse pues. Y no terminaron ahí las mismas ovejas pues.
Entonces, qué triste esto, porque dice, sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron. ¿De qué se olvidaron? ¿De qué se olvidaron? De sus rediles, porque donde hay un buen redil va a haber un buen pastor que siempre va a estar corrigiendo a la ovejita. Va a caer mal, escuche, va a caer mal ese líder, ese pastor va a caer mal, pero lo está haciendo para mantener ese orden en el redil y que ninguna se pierda. Tarea de los líderes, tarea de los pastores es mantener el orden en ese redil, mantener el cuidado, estar siempre alerta. Entonces, fíjese que las ovejas se sacaban durante el día. Llegaba el mero pastor y él tocaba la puerta. Adentro había un subpastor o un copastor o un líder o un ministro, un anciano, llámele como usted quiera, pero había alguien que se quedaba en la noche cuidando a las ovejas. El pastor se iba a dormir, dejaba a alguien encargado. Entonces llegaba el pastor por la mañana, tocaba la puerta y el portero, que ese es uno de los nombres que le da la Biblia, el portero que había velado toda la noche con las ovejas, viendo que no hubiera ninguna bestia que se metiera, ningún salteador, abría la puerta, pero solo le abría la puerta al pastor de las ovejas. Y dice que las ovejas se ponían contentas cuando oían que llegaba el pastor. Ahí viene el pastor, nos viene a pastorear, ya tenían hambre. Pastor, hoy te levantaste tarde, nosotros ya tenemos hambre. Y le abría la puerta, sacaba a las ovejas, las llevaba a campos, y ahí dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué más dice? Junto a aguas de reposo me hará descansar. Entonces, ¿qué era lo que hacía el pastor? Sacarlas al pasto, a que comieran, y luego en la noche volvían a regresar otra vez al redil. Entonces el redil tiene un simbolismo de protección. Las ovejas que no tienen redil se pierden. Otro riesgo de no tener redil es que las fieras del desierto se devoran a las ovejas. Los rediles, hermano, protegen de depredadores que quieren atacar a las ovejas. Normalmente una oveja recién convertida es la más vulnerable a ser atacada por una fiera. Es en este momento en el que los pastores deben de añadirlas al redil. Ojo, líderes de redil que están acá entre las ovejas, también dicen trabajo del líder de redil, del portero, del ayudante de pastor, del próximo pastor, es tomar a las ovejitas que recién están viniendo a la iglesia. Por eso es que se les cae de inmediato y uno les va a tomar datos a las ovejas, pero no es solo para cumplir con un requisito, es porque ahora tengo el nombre de esa oveja y ahora tengo que orar, interceder y cubrir a esa oveja. Hermano, usted no sabe la clase de bestias que se le vienen encima a las ovejas nuevas. Levánteme la mano aquí. ¿Alguien ha estado peleando con? No ahorita. Pues ahorita si quiere también levántela, pero ¿alguien ha peleado con bestias? Demonios que le atormentan, demonios que le persiguen. Miren, nadie, pues, chicas. Levante la mano, quiero ver. Ahora, baje su mano. Yo le voy a decir algo acá. Yo peleo contra mis propios demonios, pero ¿sabe usted que la mayoría de tiempo yo me la paso peleando contra sus demonios? ¿De verdad? Ojo, líderes de red, bienvenidos al ministerio. La bestia no quiere comerse al pastor. Bueno, hay unas asignadas al pastor, pues. Pero la bestia quiere comerse a la oveja.
¿No se recuerda qué fue lo que David le dijo a Saúl? Cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, si una era arrebatada por una fiera, yo la rescataba, dice, de las fauces de las bestias. Ese David era masacre como pastor. No dejaba que ni una bestia le tocara una oveja. Con David como pastor, las fieras se volvían vegetarianas. Y es por eso que a los pastores en el mundo espiritual nos odian. Cuando el pastor viene a armar rediles, cuando el pastor viene a levantar grupos de intercesión, cuando el pastor viene a cubrir en oración a las ovejas, hermanos, se nos levanta una guerra espiritual porque estamos protegiendo a las ovejas. Entonces, en Jeremías 56:7 dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los hallaban los devoraban y decían sus enemigos: no pecaremos, porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. En otras palabras, las ovejas o los enemigos de las ovejas decían: agarremos estas ovejas que igual no estamos pecando. Cuando un pastor no levanta vallado y protección alrededor de sus ovejas, un pastor cae en pecado. Ojo, es pecado para el pastor no levantar vallado por sus ovejas. De ahí viene una profecía en contra de los pastores que no sanaron a la que estaba herida, que no vendaron a la perniquebrada, que no buscaron a la que se había perdido, que no la hicieron volver, no la metimos al redil. Muchos pastores piensan que pastorear es predicar, que pastorear es otra cosa, que pastorear. ¿Sabe usted que leí un artículo hace unos días, hay un auge que tiene frustrados a los pastores? ¿Sabe cuál es el auge que tiene frustrados a los pastores? Los pastores ahora se frustran porque no tienen popularidad en redes sociales. Fíjese, tan desviada está la esencia del pastorado que muchos pastores creen que son de éxito porque tienen muchos seguidores en redes sociales. A mí ni gente de la iglesia me sigue en redes sociales. Pero es que Dios no me mandó. Me bloquean los hermanos porque no quieren que esté viendo ahí sus memes. No soy popular en redes sociales, pero en las redes espirituales, ahí me mandó el Señor a ser vallado por usted, hermano. Y a usted también le cuento. A usted también el Señor lo está llamando. No a que se frustre, porque mire, la frustración antes era: no viene gente a mi iglesia. No viene gente a mi iglesia. Qué equivocados estuvieron los pastores que desertaron porque a la iglesia solo les llegaron niños. Escuché un testimonio de una iglesia que abrió allá en el Quetzal San Marcos. Y el pastor se frustró y dijo: no, parece que Dios no me llamó, porque incluso invitaron a predicar a nuestro pastor. Y me dijo mi pastor: mira, la audiencia eran puros niños, puros chavitos, dijo. Niños y unos adolescentes. El pastor se frustró y se fue. Dejó la iglesia. Porque no llegaban. Digo, qué mal entendimiento y comprensión del pastorado. Si nosotros empezamos aquí con 15 niños, dándoles panito, atol. ¿Por qué? Porque eso fue lo que el Señor nos mandó a hacer, a cuidar ovejitas, a velar por ellos.
Recompensa de eso ya son todos los pastores que usted está viendo aquí alrededor. Vamos, haga una panorámica, voltee a ver y mire todo el montón de pastores que Dios está levantando. No, si lo cree, dele un aplauso al Señor, porque Dios va a levantar pastores de esta congregación. Gracias, Pastor David. ¿Por qué no? Dios puede levantar pastores, hermanos. Si me levantó a mí, ¿cómo no lo puede levantar a usted? Otro riesgo que se corre en donde no hay rediles es que los ladrones se roban las ovejas. Esos son depredadores. Juan capítulo 10 y versículo 1 dice: de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, ¿en dónde? En el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, y diga conmigo todas las hermanas, y abusivo. A eso, me gusta cómo lo dicen las hermanas, diga conmigo, y abusivo, diga así. Ahora, para que no le quede ninguna duda de que el diablo es abusivo. Por eso, ojo, Dios no nos mandó a robar ovejas, nos mandó a cuidar ovejas. ¿Estamos? No pesque en peceras, no se meta a otros rediles. Hay todo un océano de peces para ganar y para cuidar. Si nosotros no tenemos la motivación correcta, podemos convertirnos en abusivos, en ladrones, en salteadores. Es interesante, hay una revelación aquí que quiero que usted vea. Hay gente que dice: pastor, yo no sé por qué me sigue atacando el enemigo. Si yo ya cerré puertas, pastor, yo ya quemé todos mis amuletos que tenía, pastor, yo ya quemé todas mis botellas que tenía, yo ya quemé la ropa con la que me iba a la parranda, yo ya cerré todas las puertas, pero todavía se mete alguien, todavía siento que se mete alguien en mi casa. Sí, porque el ladrón es ¿qué? Salteador. Se salta. ¿Se recuerda la imagen del redil? Lo que está alrededor, que es un muro. Es un muro. Y luego tiene todavía espinos alrededor. Hay una imagen muy preciosa ahí en los espinos, pero tiene espinos alrededor para que los depredadores, los ladrones, no les sea fácil meterse. Pero encima de que tiene eso, todavía hay ladrones, y Satanás es el ladrón, el salteador, el que vino a matar, a robar y a destruir. Cuando no hay un redil, imagínense qué facilidad tiene el enemigo de atacar una oveja que no está dentro de un redil. Ojo, el hecho de que vengas a la iglesia no significa que estés dentro de un redil. No crea usted que es solo por venir a la iglesia que uno está dentro de un redil. En el redil hay ordenanzas. El Señor pide que sus ovejas sean obedientes. Por eso Jesús dice: mis ovejas, yo las conozco, ellas me conocen a mí, ellas escuchan mi voz y me siguen. Fíjese que hace unos días hubo un videito por ahí, algunos videos que estuvieron haciendo muchos pastores. Sus ovejas los pusieron a hacer. Dije, estos pastores se la dejan hacer por sus ovejas. Porque ponían al pastor adelante, le tapaban los ojos y decía: pastor, reconozca cuál es la voz de su oveja. Y el pastor va a atinar: Carol, Paul, Pedro. Y en algunas se equivocaba. Pero la Biblia no dice que el pastor tiene que conocer la voz de sus ovejas, o así dice. Mejor le voy a tapar yo los ojos a usted, a ver si reconoce mi voz. Esa es la parte bíblica. Entre todo el bullicio, entre todo lo que escucha, por supuesto, no es la voz de este pastor, es la voz de Jesucristo, nuestro
pastor de pastores, el príncipe de los pastores, hermanos. Todas las ovejas dentro del redil se caracterizan porque escuchan la voz del príncipe de los pastores. Ovejas que están escuchando la voz de Dios. Ovejas que se dejan guiar por Dios. Esta última me encanta. Mire un beneficio que tiene el redil. Los rediles protegen de la tentación. Mire esto, mire qué bonito. Lea conmigo. Oseas, usted si no conoce el contexto es muy fácil. Dios le dijo a Oseas que fuera y se casara con una prostituta, una ramera. Oseas se casa con esa mujer, luego se la lleva a su casa, tienen hijos, pero ahora la mujer se vuelve otra vez a la prostitución. Dios manda a Oseas que vaya a buscar otra vez a su esposa, que la perdone, que la restaure y que la traiga de regreso a su casa. Pero ahora el Señor está indicando que esta mujer viene y va porque no tiene estabilidad. Viene y va porque no tiene redil. Muchas ovejas que andan prostituyéndose, porque un día están en la iglesia, un tiempo sirven en la iglesia y luego se van. Lo que necesitan es un cerco alrededor para que ya no se vayan. Y dice el versículo 5, porque su madre, le está diciendo, se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró. ¿Qué pasó con esta ovejita? Llamémosle ovejita. Se prostituyó. ¿Qué más le pasó? Se deshonró. Porque dijo, iré tras mis ¿qué? Amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, mira lo que está diciendo el Señor. Por tanto, he aquí, yo rodearé, ¿de qué? ¿De qué va a rodear? De espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará el camino. El camino, sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y dígame, y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Si estuviera predicando en Ebenezer, le diría el año del retorno. El año que la oveja retorna. Mire lo que hace el redil. Tiene que haber redil para que la oveja retorne. Es el efecto. Ahora, le expliqué el redil formal. Pero cuando el pastor iba a sacar a la oveja y la llevaba a pastorear, ojo, el pastor tenía que formar durante el día otro cerco solo de espinos. Ahí no podía poner de piedras porque era demasiado trabajo. Entonces el pastor, mientras sus ovejas estaban comiendo, sabía que habían depredadores y tenía que colocar cercos alrededor para el tiempo que estuvieran pastando las ovejas. Eso es pastorear, hermanos. Eso es levantar un vallado para las ovejas. Y mientras él hacía eso, las ovejas estaban cubiertas y no se podían perder. Una oveja que está en un redil, genuinamente, una oveja que tiene un pastor, genuinamente, una oveja que es obediente, genuinamente, no se perderá fácilmente. No se va a perder, hermano. Si usted es fiel en su congregación, si usted es fiel con su pastor, si usted es fiel con el Señor, no se preocupe, usted no se va a perder. Pero rebélese en contra del redil, póngase con sus moños de coquet y usted va a darse cuenta la tentación que va a tener de volverse con sus amantes.
Números 32:16. Entonces ellos hablaron con Moisés y le dijeron: vamos a levantar aquí corrales para nuestro ganado y ciudades para nuestros hijos. En el libro de Números está llegando el pueblo a un lugar estable, a un asentamiento donde van a asentar, y lo primero que estos hombres, que son hombres de ganado con experiencia bovina, ellos dicen: bueno, lo primero que hay que hacer acá es levantar un corral. Lo primero que hay que hacer es: vamos a levantar un corral, porque ahí vienen nuestras ovejitas. Detrás de nosotros es nuestra provisión, están bajo nuestra responsabilidad, así que lo que hay que hacer de primero es levantar un corral. Lo primero que los líderes tenemos que hacer, los pastores, lo primero que tenemos que hacer antes de hacer actividades, antes de hacer o dar cualquier mensaje, antes de hacer cualquier llamado, antes de llenar cualquier espacio o agenda, lo primero que los líderes o pastores tenemos que hacer es levantar un vallado. ¿Qué tenemos que hacer? Si usted va a trabajar con gente, lo primero que tiene que hacer es levantar un vallado. Pero un vallado se levanta, número uno, con intercesión. ¿Cómo? Intercesión. Por eso dice Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 1. Mira, de Pedro capítulo 5, búsquelo. Y versículo 1, desde el 1, porque quiero que mire el contexto. Quiero que mire el contexto. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Ya lo tiene? Amén. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y les está diciendo, miren lo que les dice. Ya habló a los ancianos y ahora les dice: apacentad la grey de Dios. Es apacenten el rebaño que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Diga conmigo: a las ovejas no se les cuida con fuerza. ¿Sí? No es con fuerza, dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Quieres ser un buen líder de ovejas? Tienes que ser un buen ejemplo. 4 dice: y cuando aparezca, ¿quién va a aparecer, hermanos? El príncipe de los pastores. Denle un aplauso a él, por favor. Él es el centro de este mensaje. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice, aleluya, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente dice: jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Ojo, ovejitas, revestidos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad. Ojo, vuestra ansiedad, dice, ¿a quién le está hablando aquí? ¿A los pastores o a las ovejas? Voy a volver a preguntar, ¿a quién le está hablando? ¿A los pastores o a las ovejas? A los pastores. Si al principio inició hablando y refiriéndose a los pastores. Digan conmigo, pastores, las ovejas dan ansiedad. Echando toda vuestra ansiedad. Mire, uno tiene unas ovejitas. Ludwig me puso unas ahí. Yo le dije, te puedo decir por nombre cuáles son las negritas. ¡Ah! Esas le tuercen la cara a uno, hermano. De verdad.
esas le sacan a uno el estrés. Los profetas Israel son como las zorras del desierto. Mire que esto es lo que no habían hecho los profetas. No se han trepado a las brechas, ni han levantado una muralla firme que en mi día proteja al pueblo de Israel de los estragos de la guerra. Ojo, ¿para qué sirve el ministerio profético en una iglesia? Para levantar una muralla que cuide a las ovejas. Los profetas en un ministerio son centinelas, son atalayas que están pendientes que no entre un lobo vestido de oveja, y que con la autoridad y el don del discernimiento diga: cuidado, cuidado, hay algo que está alrededor tratando de robarse las ovejas. Y entonces en la iglesia se tienen que activar los profetas. Yo no soy pastor, pero si eres profeta tienes una función también para cuidar ovejas. ¿Oyeron amén? Esos sueños que Dios te da, esas visiones que Dios te da, tienen que ser interpretadas y usadas para la edificación de su iglesia. Y por último, Jesús es la puerta y el pastor de los rediles. Hermanos, un redil no puede edificarse por medio de sistemas humanos u otras técnicas fuera de él. El redil es una idea de Dios y que debe ser devuelta a Dios. Por eso el Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ojo, si Jehová no está en esto, en vano es que nosotros hagamos grupos, en vano es que nosotros hagamos actividades, en vano es que nosotros construyamos. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Pero podemos confiar, hermanos, que no duerme el que guarda a Israel. Podemos confiar que nosotros podemos ir a dormir esta noche tranquilos, porque hay un pastor que pasará en vela alrededor de nuestra casa, cuidándonos como sus ovejitas, pastoreándonos, protegiéndonos. Mañana nos va a despertar temprano. ¿Cuántos van a oír la voz del pastor diciéndote: arriba, 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 ovejita? Ven, voy a sacarte a lugares de pastos delicados. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No vas a temer, porque tu pastor está cuidando de ti. Jesús es la puerta. En Juan 10:1-5 dice: de cierto les digo, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre, y las ovejas oyen su voz, y él llama a las ovejas por su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Y las saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de gente extraña. Diga conmigo: Jesús es mi pastor. Y dele un aplauso a ese pastor por excelencia, aquel que ama a las ovejas. Y quiero el día de hoy, líder, servidor de esta iglesia, quiero hacerte un llamado, un desafío, y convocarte a las filas de los pastores que trabajamos para el Señor. No por obligación, no por fuerza, no por ganancia deshonesta, sino por algo llamado compasión. Di conmigo: compasión. Pastor, yo quisiera ser pastor. Yo quisiera cuidar ovejas.
¿Qué tengo que tener para poder cuidar ovejas? Di conmigo, compasión. Los rediles, y ojo, líderes de redil, y les voy a pedir que se vengan para acá los líderes de redil, por si no los conocía, yo se los quiero presentar. Vengan acá, ayuda aquí, David, por favor. Démosle un aplauso, por favor. Honremos a los líderes de redil. Ellos han aceptado el reto y el desafío, y le voy a pedir a mi esposa que venga también. Démosle un aplauso a la pastora que también ora por nosotros, nos cubre con sus oraciones. Y quiero decirle a todas las ovejitas y a ustedes también que están aquí adelante, si vamos a ser rediles, si vamos a cuidar ovejas, nuestro motivador no puede ser que me hayan obligado, no puede ser una ganancia deshonesta, debe de ser lo que motivó a Jesús. Dice Mateo capítulo 9 y versículo 36: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Diga conmigo, heme aquí, Señor. Levante su mano, levante su mano, deje su mano levantada. Detrás de usted hay otras ovejas, le cuento. Usted no es toda la iglesia, hay muchas ovejitas. Hace unos días se acercó una hermana a decirme: pastor, ore por mí, porque desde que venimos a la iglesia hemos tenido muchos problemas. Al principio veníamos todos, pero hoy ya muchos están echando para atrás. Parece que se quieren volver a sus amores. Pero hoy les vamos a tirar unos espinos alrededor para que cuando busquen sus caminos no los encuentren. Y entonces digan: me volveré a mi marido. Y que se vuelvan a su primer amor. Que regresen esas ovejas a pura oración. Hay que visitarlas, por supuesto, pero vamos a clamar por esas ovejas. Yo les pido a los líderes de rediles que sin necesidad que yo se los pida, siempre tengan un listado de sus ovejas y las lleven en oración. Y levanten un vallado de intercesión alrededor. Nuestro trabajo es cubrir, orar por hermana Wendy, orar por sus hijos, por su familia. Que el Señor la cuide donde ella está, que ponga ángeles a cubrir su casa. Y en el mundo espiritual algo se va a formar alrededor. Y ella va a sentir una cobertura, ella va a sentir una protección. Usted tiene derecho, hermano, a la cobertura de Dios. Usted es oveja de este redil. Pero también tenemos a muchas ovejitas que andan dispersas y no tienen pastor, no tienen quien ore por ellas. ¿Sabe usted cuánta gente viene a la oración los domingos a las 5 de la mañana? Por eso dice Ezequiel: busqué a un hombre que hiciera vallado y no lo encontré. Tenemos que levantarnos con compasión y orar por esas ovejas. Le conté a mi esposa que antes de conocer a Cristo, mi tío era cristiano, se volvió evangélico, dice mi mamá, y él le regaló un disco de Marcos Witt a mi mamá. Y en aquellos equipos, ¿se recuerda usted que salía la tornamesa con 3 donde uno colocaba el disco? Pues ahí tenía yo mis discos de heavy metal, y en uno de esos estaba ahí, decía el disco Marcos Witt, decía. Entonces yo puse mi disco porque iba a oír música a todo volumen, no había nadie en la casa, y puse, pero creo que presioné el incorrecto. Y cuando yo empecé a escuchar esta canción, primero me sentí yo esa ovejita del Señor. Y segundo, aunque no lo entendía, sabía que el Señor me estaba llamando para cuidar más ovejas. Yo
quiero pedirte que inclines tu rostro por un momento. Y quiero que medites en esta palabra y en esta canción. Y hermanos, los que están aquí adelante, si el Señor les pone una carga para ir a orar por una de sus ovejas, vayan, cúbrala. Vayan y oren por sus ovejas. Y ustedes ahí díganle: Señor, si tú me das la oportunidad de cuidar ovejitas, niños, varones, mujeres, matrimonios. Este sábado trajimos gente en estado de ebriedad aquí a la iglesia. ¿Quién se va a ocupar de esas ovejitas? ¿Quién va a cuidar esas ovejitas heridas, perniquebradas? El Señor va a reclamar a esos pastores que las vieron y no hicieron nada. ¿Quién va a cuidar a esos niños que no tienen hoy un acceso a la palabra de Dios? ¿Quién va a cuidar a esas mujeres que están fuera, que no tienen una iglesia, una congregación, que no tienen pastor, que están heridas? Si eres tú, dile: Señor, yo voy a cuidar a esas ovejas. Vamos, vayan a orar por sus ovejas. Vamos, oren por ellas, oren. Bendigan ovejas, cubran ovejas. Vamos, cubran ovejas. Esta misma historia